Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia y Senda de Paz. Agradecidos con nuestro Señor de la Misericordia por volvernos a encontrar en un programa más y contentos de que nos acompañen en esta emisión especial, y además agradecerles porque siempre y cada domingo en toda nuestra programación están con nosotros. Quisiera hacer un saludo especial sobre todo para nuestros hermanos enfermos que están en casa, que no pudieron asistir a la misa dominical en nuestro Santuario del Señor de la Misericordia, y también quisiera unirnos en oración por ustedes y por aquellos que están al cuidado y al pendiente de sus familiares enfermos. Unidos en oración vamos a iniciar este programa especial que es dirigido para ustedes. Primero quisiera también agradecerles por su acompañamiento en las redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden conocer nuestros programas anteriores, los que ya han salido, y a través de los cuales pues ustedes pueden recordar esos programas que han sido muy interesantes. Y bueno, en este domingo de agosto pues estoy muy contento porque nos encontramos en San Miguel el Alto, este municipio cercano al municipio de Tepatitlán, a nuestro municipio, y en donde hablaremos de un beato con una vida ejemplar, el beato Reginaldo. Y para eso en nuestro programa pues nos acompañarán varias personas que nos ayudarán a hablar un poco de su vida, de sus virtudes, de lo que sucedió en el camino de su martirio, y claro, algunos testimonios importantes sobre su intercesión con nosotros. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de este beato Reginaldo, y vamos a iniciar hablando de dónde se desarrolló su martirio. Sabemos que en el siglo pasado, en el siglo XX, durante la Guerra Cristera, pues hubo muchos mártires en esta región, hubo persecución y muchos aquí entregaron su vida. Pero no solo aquí hubo martirios de mexicanos. Después, en la década de los 30, nos vamos a encontrar con que de repente hubo mártires mexicanos en otro país, específicamente en España, en la madre patria, en donde también en un momento complicado de persecución religiosa, en el que ser católico, en el que representar nuestra fe era muy peligroso, hubo hombres que se atrevieron, que fueron osados, que fueron valientes y que supieron entender algo muy importante, que el cielo es nuestra meta, que podemos tener aquí muchas cosas, muchos objetivos, pero el objetivo más importante en nuestra vida pues es el cielo. Entonces vamos a hablar un poco de este espacio, de este momento en el que Reginaldo vivió su martirio, la Guerra Civil Española. Entonces vamos a hablar, nos acompaña, gracias, su nombre. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nos va a compartir sobre esta Guerra Civil Española, así que vamos a aprender un poco sobre este suceso. Bueno, pues el beato Fray Reginaldo Hernández Ramírez, efectivamente el primer beato de origen sanmiguelense, vivió su martirio o experimentó el martirio en el marco de la Guerra Civil Española, que se desarrolló en varios puntos de la península ibérica entre julio de 1936 y abril de 1939. Dicha guerra se llevó a cabo entre dos bandos: los izquierdistas, que eran apoyados por Rusia, Francia e Inglaterra, y los derechistas respaldados por Alemania e Italia. Pero ¿qué fue la Guerra Civil Española? ¿Cuáles fueron las causas que la originaron? Bueno, pues cabe mencionar que luego de la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1914 a 1918 en Europa, España quedó pues gravemente herida con problemas sociales, políticos, económicos, y eso fue lo que ocasionó que se diera lugar a la Guerra Civil Española, también conocida como la Cruzada Española o Guerra Santa. Fue en el marco de esta guerra donde nuestro beato fue martirizado, y precisamente dicho movimiento, dicha contienda,
tuvo lugar o se dio entre la Primera Guerra Mundial, entre la Guerra Cristiana, como tú lo comentabas, entre la Guerra Cristera, que se verificó entre 1926 y 1929, precisamente 10 años antes de la Guerra Civil Española, y donde muchos religiosos, sacerdotes y laicos entregaron su vida por Cristo, lo cual motivó al beato Fray Reginaldo también a entregar su vida por Cristo. Y pues cabe mencionar que la Guerra Civil Española también se dio entre lo que es la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto, antes precisamente, la cual tuvo lugar entre 1939 y 1945, justo cuando se termina la Guerra Civil Española, inicia pues con la invasión a Polonia, la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, y se dice que fue precisamente gracias a Adolf Hitler que Francisco Franco, el tirano que inició la Guerra Civil Española, la gana con su ayuda y se mantiene pues ya después en el poder, claro, ya sin la ayuda de Hitler, porque ya había muerto, hasta noviembre de 1975. Bueno, pues hay que subrayar que el verano de 1936 fue tremendamente sangriento para algunos sacerdotes y religiosos católicos en España. De hecho, pues se narra que fueron los rojos quienes apresaron al beato Fray Reginaldo, pero ¿quiénes eran los rojos? Los rojos eran milicianos o tropas al servicio del gobierno republicano, con ideales socialistas afines a la Unión Soviética. Este grupo de rojos lo llevan a la Checa de Lista, al convento de las Jerónimas, donde se supone que el beato es ejecutado. No se volvió a saber jamás nada de él ni de su paradero, pero se supone que sus restos quedaron en una región de España llamada Paracuellos de Jarama, cerca del río Jarama. Y bueno, pues hay que también comentar que su martirio fue sumamente violento, ya que el día de su ejecución, el 13 de agosto de 1936, se reunieron personas afuera del domicilio para gritarle improperios y calumnias al beato, quien se mantuvo firme en su fe hasta el final. Bueno, pues fue beatificado Fray Reginaldo, también de nombre Lucía, cuyo nombre original era Luciano Hernández Ramírez. Fue beatificado durante el pontificado de Benedicto XVI, un 28 de octubre de 2007, y esperamos pronto nos haga un milagro y la iglesia le dé el reconocimiento oficial como santo, es decir, que pronto sea canonizado. Y pues es lo que yo les puedo compartir acerca del contexto pues en el cual se dio el asesinato de este gran hombre, de este gran beato, que es la Guerra Civil Española. Gracias. Gracias. Y para todos los que nos ven en casa podrán darse cuenta cómo pues no solo en este país hubo persecución en el siglo pasado, sino que en otros países como España y varios, pues por ser católico, por vivir nuestra fe, por ser laicos comprometidos, religiosos o sacerdotes, pues hubo persecución. Conozcamos y sigamos aprendiendo de este beato. Vamos a continuar pues con este programa especial sobre el beato Reginaldo. Y ya conocimos pues que en España fue su martirio. Y ahora hay que preguntarnos, y probablemente ustedes lo estén haciendo desde casa, ¿cómo es que un mexicano de nuestra región, de un municipio vecino que es San Miguel el Alto, donde nos encontramos, pudo llegar a España? Vamos a conocer entonces un poco de su biografía. Para ello nos acompañan personas que conocen muy bien esta vida de este hombre ejemplar. Nos acompaña Oscar, nos acompaña Reginaldo y nos acompaña Marta Angélica, que nos compartirán un poco sobre este gran beato. Muy bien, buenos días a todos. ¿Quién es este personaje tan ilustre de San Miguel el Alto? Su nombre original es Luciano Hernández, que nació un 7 de enero de 1909. ¿Sus padres quiénes fueron? Fueron Aniceto Hernández y Vicenta Ramírez.
Curiosamente, Aniceto se casó 2 veces y Reginaldo es fruto del amor del segundo matrimonio. ¿Qué pasó con Reginaldo? Reginaldo, como era la costumbre antigua de bautizarlos muy pronto, fue bautizado el 8 de enero de 1909, es decir, un día después de que nació. ¿Dónde fue bautizado Reginaldo? Reginaldo fue bautizado en este templo parroquial de San Miguel el Alto. La pila bautismal donde fue bañado por las aguas bautismales no se encuentra en la parroquia, sino que se encuentra frente al templo parroquial, donde hay un templo dedicado a la Virgen María, que es la Purísima. En la pila bautismal que se encuentra en ese lugar es donde Reginaldo se convierte en hijo de Dios. ¿Qué pasa con la familia de Reginaldo? Una familia común y corriente como cualquier sanmiguelense. Una familia modesta en lo económico, pero sin necesidades, sin hambres. Una familia con lo necesario para vivir. Reginaldo también fue confirmado cuando el 19 de julio de 1909. También muy pequeño, como se acostumbraba antiguamente. Fue bañado con el fuego del Espíritu Santo. Fray Reginaldo desde pequeño tenía la inquietud de las cosas de Dios. Le encantaban las cosas de Dios. Curiosamente, en su casa recibió una educación religiosa muy profunda, una educación moral muy atinada. Y eso fue sembrando en él las semillas de la vocación. Buenos días. Retomando un poco sobre la vida de Fray Reginaldo, quiero comentarles que, como decía Oscar, de niño fue él muy amante de las cosas religiosas, hacía altarcitos y sus familiares en ocasiones le hacían burlas. Y ya cuando entró a una edad adolescente, llegó con el párroco de San Miguel el Alto, aquí del templo de San Miguel Arcángel, con una bolsita de ropa y le dijo: ya estoy listo para irme contigo. Y en ese tiempo el párroco le dijo: tú no puedes irte porque tienes una hernia y tienes que caminar mucho en caballo. Y dijo: no me importa, con un solo persona que salve, con eso me doy por servido. Lo logró desanimar y lo regresó a su casa. Pero en ese tiempo venía un misionero dominico a dar ejercicios espirituales y él se interesó mucho por la vida de los dominicos o de la vida del rosario. Él hizo muchas cosas para poder ingresar a la orden de los dominicos, ya que en ese tiempo, a raíz de la guerra civil, de la guerra cristera, cerraron todos los templos. Entonces él tenía que trasladarse por fuerza a España. Y él venció muchos obstáculos, tanto económicos como de partidos de matrimonio. Y su vocación era ser sacerdote, pero dominico. Se fue a España, se ordenó sacerdote un 13 de julio de 1933 y se levantó la Guerra Civil Española en el 36, entonces él fue muerto sacerdote en España. El día 13 de agosto, desde las primeras horas de la mañana, comenzó a reunirse mucha gente en las calles próximas a su domicilio, en la familia de las Reina. Y hacia las 11 llegaron varios coches y se estacionaron en la calle General Orá, junto al convento y cerca de la casa de los Reina, y en ese momento arreció el griterío de la gente en la calle, pidiendo la muerte de curas y frailes y militares. Unos 20 hombres irrumpieron en la casa donde estaba el siervo de Dios. El siervo de Dios hizo indicación de que abrieran y se incorporó y se presentó a ellos diciendo: yo soy el religioso mexicano a quien ustedes buscáis. Estaba vestido de seglar y con una camisa de caqui,
de uno de los hermanos, don Guillermo Reina. Un grupo de los milicianos recorrió la casa registrándola toda. Al llegar, registrando a la mesita que tenía el siervo de Dios, miró con ansiedad a doña María. Estaba allí guardando el Santísimo en una galletera. Y entonces la señora invitó a los milicianos a tomar un bocadillo. Y hubo un lugar a quien vieron profanar las formas consagradas. Doña Concha Reina habló por teléfono con la embajada mexicana para informar sobre el atropello cometido con un súbdito mexicano. Al poco aparecieron 3 emisarios de la embajada, pero no pasaron de portar ni hicieron más indicaciones que escuchar algunas calumnias que le hicieron contra el siervo de Dios, es decir, que era enemigo de su patria, traidor y conspirador contra la nuestra, y que le hemos cogido con las armas en la mano. Disparaba contra nosotros desde las ventanas. Tiene que morir por traidor. Este siervo de Dios estaba sereno y muy tranquilo, disponiéndose con toda generosidad para el martirio. Hacia las 3 se reunieron ya todos los asaltantes de esta casa. Acercaron 2 coches. En uno llevaron al militar y a este siervo de Dios en otro. A este siervo de Dios le llevaron a la checa de lista, instalada en el convento de los Jerónimas, y se corrió por la noche que lo habían fusilado. Quiero resaltar o comentarte que él en su estancia en España le mandó una carta de un poema o de un adiós que le dice a su padre, que él es de Dios, que él no es del mundo, que aunque lo quiera detener, no lo va a poder detener porque él es de Dios. Y sin duda queremos resaltar, como todos los mártires mexicanos que ha habido en la guerra cristera, sí, él fue uno de los mártires que quiso regresar a su país y entregar la sangre por Cristo. En una de las comunicados que tuvo con el maestro don Jesús Delgado, él le decía que él quería regresar a México para entregar la sangre como la entregaron tantos cristeros mexicanos que hubo en esa época. Y ese adiós, no sé si por ahí esté para que lo pudiera leer y lo conocieran ¿Qué les va pareciendo por lo pronto esta historia interesante de este beato? Que vamos viendo como en todas las vocaciones, pues de repente pues se encuentran con sacrificios, implican muchas veces, siempre las vocaciones implican renuncia, implican sacrificio, implican esfuerzo, pero ese es el llamado que tiene Dios para nosotros. Y al estar dispuestos primero a escucharlo y después a hacer su voluntad, pues implica eso. Eso es algo de lo que vamos aprendiendo, cómo Él va sorteando los retos, ¿no? Y de repente, pues desde estar en su pueblo, en San Miguel el Alto, donde nos encontramos, a llegar a España. Entonces, todos esos retos, todos esos sacrificios que iba teniendo en el camino, pues Él los iba entendiendo como su llamado. Y entonces eso es algo de lo más importante que podemos ir entendiendo y conociendo de su vida. Vamos a conocer, además, sobre sus testimonios. Vamos a continuar entonces y a compartir un poco de estos testimonios. Nos acompaña la maestra María Esther Hernández, que nos hablará de su testimonio de vida en relación con el beato. Pues bien, cuando yo era niña, mi abuelita tenía en la sala de su casa una fotografía donde estaba mi tío Luciano, o sea, Fray Reginaldo, y mi papá Cheto, que era su papá. Y yo me llamaba la atención, me metía cada rato a ver esa foto, y yo le decía a mi abuelita, ¿por qué tienes esa foto ahí? ¿Quién es ese padre? Pues es tu tío Luciano, hijo de tu abuelito Rosén, de tu abuelito Cheto. Y yo decía, ¿por qué se me queda mirando? Pero ustedes saben que la mirada te sigue. Es que me sigue mirando, por algo me quiere decir.
Me meto, me asomo y me sigue mirando y hasta me está sonriendo. Hasta ahí fue en ese momento. La foto la tienen ya en casa de unos familiares. Ya no la he vuelto a ver, de estar guardada ahí. Y resulta de que mi abuelita nos platicaba que él era un niño muy inquieto, muy dedicado, muy serio, muy exigente. No le gustaban casi las bromas. Que por ahí los amigos le empezaban a hacer alguna broma y él decía, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Hay que permanecer con el tiempo agraviando a Dios, no desobedeciéndolo, no perjudicándonos. Bueno, había entonces una señora llamada Martina, tenía otra hermana, ya después de que él murió, otra hermana donde ella platicaba que lo mismo decía, era un hombre tan estricto, tan especial, que no le gustaba como le planchábamos la ropa, pero no decía nada, simplemente se ponía la mano en la cara, sonreía y las mujeres le decían, Chanito, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te gustó cómo te planchamos? Todo está bien, mujeres, todo está bien, todo está bien. Que cuando iba a salir de la casa donde vivía, no estaban secos los calcetines y una de las mujeres le estaba planchando sus calcetines con la plancha de carbón y entró ya molesto y nervioso porque se iba a ir, iba a dejar a su padre que estaba enfermo y que se iba a ir ya a México, primero a San Juan y después a México. Y que le dijo, mira mujer, ya deja de llorar y deja mis calcetines, ya con el tiempo se me van a secar. Ahí los monto en la burra y no te preocupes, ya de ahí me voy. Así es de que era muy estricto, muy dedicado, muy inteligente, no le gustaban las bromas y le fueron truncadas muchas ocasiones provocativas de las mujeres y él no les hacía caso, pero tampoco les molestaba ni les ofendía. Hubo por ahí una mujer que le ofreció mucho dinero para que se retractara de ser sacerdote. Él dijo que no, que su vida no era de este mundo, era del otro. Así es de que es lo que yo les puedo decir. Y él era mi abuelo, mi sobrino, yo era sobrina nieta de él. Tío abuelo. Tío abuelo mío, sí, hermano del abuelo de mi papá, del abuelo paterno. Ya les digo, eso es lo poquito que yo les puedo decir, lo que nos contaban a nosotros. Y que les gustaba mucho hacer altarcitos con cajitas de cigarros, de la avena o de lo que tuviera por ahí. Incluso conservo un pedazo de rosario que me dio Martina. Dijo, tu tío Luis Hernández no quiso venir por él, ahora te lo voy a dejar a ti. Y poquito antes de irnos a la beatificación en Roma, dijo, te vas a ir tú, vas a gozar de esa dicha, pero te voy a dejar a ti el pedazo de rosario que Chanito tenía colgado en el patio de su casa, cuando rezaba el rosario, ahí lo dejaba. Esa casa se cerró, se vendió, no sé qué pasaría. El caso es que el rosario permaneció ahí, se fue acabando y quedó un pedazo de rosario. ¿Será cierto? No creo que ellos se hayan mintido. Pero de todas maneras sí tenía mucha devoción a la Virgen Santísima. Él decía a mis familiares que no había como la devoción a la Virgen Santísima antes de la devoción a Dios. Que primero era su madre y que después era él. Eso es todo. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar pues directamente con los testimonios. Nos va a acompañar también Reginaldo, que ya estuvo en una parte del programa y que ahora nos acompaña junto con su familia para platicarnos de su testimonio. Así que los escuchamos. Mira, nuevamente Pedro aquí con ustedes y agradeciéndoles a Dios y a Fray Reginaldo. Nosotros somos una familia, tenemos 2 hijos. El segundo niño nos nació con un síndrome que se llama APERT. Es un síndrome pues, que requiere de muchas cirugías, de mucha intervención en los hospitales. Y nosotros desde el momento que nació Julián Luciano, se lo encomendamos a él. Porque en ese tiempo la primera cirugía que le hicimos fue la de cráneo, para ampliarle un poquito para que pudiera crecer su cerebro. De ahí pues le hemos hecho otras cirugías en sus manitas para que pueda tener deditos para poder agarrar las cosas. Cuando Julián nació,
Nos dijeron que iba a tener muchas complicaciones, que iba a tener problemas del corazón, de los riñones, que no iba a oír, que a lo mejor no iba a poder caminar, que no iba a crecer. O sea, nos dijeron muchísimas complicaciones que iba a tener. Se lo encomendamos a Fray Reginaldo y bendito sea Dios, él está completamente sano. Todos los estudios que le hemos hecho de todo lo que nos dijeron que podía causarle algún problema, todo ha salido perfecto. Entonces, bendito sea Dios y la intercesión de Fray Reginaldo, él está completamente sano. Sí, le faltan todavía más cirugías, pero hasta donde vamos ahorita está muy bien y le agradecemos mucho a Dios y a Fray Reginaldo por su intercesión. Este es nuestro testimonio. Y gracias, como sabes, pues entrar a una cirugía pues es complicado, es difícil. Y el niño a su corta edad de 6 años pues lleva 4 cirugías y ha salido adelante y con ganas de más cirugía porque él quiere tener sus deditos como los de su hermano y como los de toda la gente. Bendito sea Dios. Gracias por compartirnos este bonito testimonio. Unámonos en oración todos para que podamos salir adelante y recordemos que tenemos a nuestros beatos, mártires y santos con quienes que pueden interceder por nosotros. Así que peguémonos, hagamos oración y acerquémonos a ellos para que ellos lleven nuestras plegarias, necesidades a Dios, como esta bonita familia. Gracias y vamos a continuar con los testimonios. Ahora nos va a acompañar. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Ana Luz Muñoz López. Ana Luz Muñoz López nos va a compartir también su testimonio. Adelante. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Fray Reginaldo, porque cuanta cosa le pido, me la concede. Me hizo un milagro grande, 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 y me dijeron que llevara el retablo con las dominicas. Desde ahí, pues con más ganas le he pedido, porque me ha hecho muchos y muchos milagros, y vivo agradecida y doy testimonio cada paso. Desde muy chiquitas mis hijas me las traía, ellas todavía lo platican, que me las traía a pedirle a Fray Reginaldo, rezábamos el rosario, porque me concedía todo lo que le pedía. Dios quiera que sí, que sigamos uniéndonos en oración y que pidamos a Fray Reginaldo, al Beato Reginaldo, para que interceda por nosotros y así pues también lo reconozcamos en nuestra Iglesia Universal como santo, que todos al llegar al cielo pues todos los que llegan al cielo son santos. Entonces bueno, a él lo reconocemos como un gran ejemplo para nuestra región, para nosotros. Sigamos pues conociendo su vida. Muchas gracias por su testimonio. Se nos acaba el tiempo. Agradecerles por compartir un programa más y no nos queda más que decir: Beato Fray Reginaldo, intercede por nosotros. Gracias a todos. Misericordia, senda de paz.